Hola juventud, amigos y amigas, el día de hoy vamos a continuar con el tema de esta semana que son los principios de la economía. Esta semana, como ya hemos mencionado en el video anterior, vamos a tocar los principios de la economía. En total hay 4, vamos a tocar algunos, no todos, de los que son más relevantes. Vamos a hacer algunos ejemplos económicos y también vamos a ver algunos ejemplos prácticos, ¿no?, en la realidad peruana para poder entender estos principios. Y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con el tema principios de la economía, segunda parte. ¿Sí? Entonces, empecemos. Para entender los principios de la economía, como ya lo hemos mencionado, nos debemos analizar la siguiente frase, ¿no? La frase, ¿no? ¿Cómo las personas toman decisiones? ¿No? ¿En base a qué? Esto ya lo hemos explicado, en base a unos principios, ¿no?, de cómo las personas toman estas decisiones. Como ya lo habíamos mencionado antes, para que una persona tome una decisión debemos entender lo siguiente, ¿no? Independientemente de donde estemos aquí en Perú, en la China o en la India, o cualquier lugar del mundo, la economía es solamente un grupo de personas que están interactuando en su vida diaria, ¿no? El comportamiento de una economía refleja el comportamiento de sus individuos. Y es por esto que iniciamos el estudio de este tema económico básico, de los principios que regulan a los individuos al tomar decisiones. Y bueno, en esta ocasión vamos a mencionar este principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué significa eso? Generalmente en economía suponemos que los individuos son racionales. ¿Y qué es una persona racional? Pues dadas las oportunidades, sistemática y deliberadamente hace todo lo posible por lograr sus objetivos. Eso es lo que es una persona racional. Busca sus objetivos, ¿no?, a través de distintas oportunidades. Las personas racionales saben que las decisiones en la vida raras veces se traducen en elegir entre lo blanco y lo negro. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente, ¿no? Generalmente en nuestra vida diaria decidimos que existen muchos matices de grises. Para entender lo que estoy mencionando, hagamos un ejemplo muy simple, ¿no? Por ejemplo, a la hora de comer, o bien dices voy a comer o no voy a comer, y eso sería imposible, ¿no? O como en abundancia o no como, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno va a comer regularmente o en general dice, o me sirvo, no sé, 5 cucharadas más de Quaker, un pan más con palta, como, ¿no? Entonces hay pequeños cambios, ¿no? Hay un pequeño cambio en eso, en la alimentación, ¿no? Me echo más comida o como un poco menos, ¿no? A eso nos referimos. No nos referimos a que comemos todo en exceso o no comemos nada, sino solamente algunos cambios en su mayoría. Veamos un ejemplo más cercano para poder entender y hablar de dos términos muy importantes: el costo promedio y el costo marginal. Contextualicemos este ejemplo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una línea aérea en la cual hay 200 plazas o asientos y que la aerolínea, en este caso, estima un costo promedio de cada asiento en $500, supongamos que sea así. Y supongamos que en una de estas viajes, ¿no?, de estos vuelos internacionales que sean, en esta ocasión, antes de que salga el avión, minutos antes, le sobran 10 asientos, quedan vacíos, ¿no? Y que justo viene un pasajero a abordar el avión a último minuto, a último momento, y quiere tomar el avión también, y está en la puerta de embarque, pero está dispuesto a pagar solamente $300. ¿Qué es lo que debería hacer la aerolínea? ¿Debería venderle el boleto? Obviamente, ¿no?, que sí.
porque el avión tiene asientos vacíos y el costo de llevar a un pasajero más o un pasajero adicional es casi nulo. De este modo, y aunque el costo promedio de llevar a un pasajero sea de $500, en realidad el costo marginal o el costo por añadir un pasajero más será medido por las bebidas, las comidas o algún alimento que consuma el pasajero, ¿no?, dentro del avión. Entonces, a eso nos referimos al costo para la aerolínea. En la medida en que el pasajero que quiere volar en el último minuto pague más que el costo marginal, será rentable venderle el boleto. Y en este caso, obviamente, es rentable pagar para la empresa que le paguen $300 más, porque gastar en comida y en algunos alimentos que sirven dentro del avión, el costo es muchísimo menor. Por lo tanto, es rentable para la aerolínea. Entonces, la toma de decisiones marginales ayuda a explicar algunos fenómenos económicos, que de lo contrario sería difícil de entender. Formulemos otra pregunta, ¿no? ¿Qué es más valioso, ¿no? ¿Por qué el agua es barata y los diamantes son caros, ¿no? Generalmente los seres humanos necesitan el agua para poder sobrevivir, mientras que los diamantes prácticamente son innecesarios. Pero por alguna razón las personas están dispuestas a pagar mucho más por un diamante que por un vaso de agua. Esto es un poco raro, ¿cierto? Pero es la realidad que todos sabemos. Entonces, la razón de esta conducta se encuentra en el hecho de la disposición de una persona a pagar por un bien se basa en el beneficio marginal que generaría con una unidad más de ese bien. Entonces, así el beneficio marginal, por ejemplo, depende del número de unidades que posea esa persona. Aunque el agua es esencial, obviamente el agua es esencial, el beneficio marginal de tener un vaso más de agua es casi nulo, debido a que el agua es abundante, ¿no?, en nuestro planeta. En cambio, cuando nadie necesita diamantes para sobrevivir, el hecho de que sean tan escasos o hay pocos recursos de diamantes, entonces provoca que las personas piensen que el beneficio marginal de tener un diamante extra es más grande, ¿no? Entonces, eso es lo importante de esto de aquí, ¿no? Un tomador de decisiones racional emprende una acción solo si el beneficio marginal de esta acción es mayor al costo marginal. Eso es lo que hace una persona, en este caso, una persona racional. Y finalmente quiero mostrar un ejemplo de cómo podríamos entender un poco el costo marginal, el costo promedio y el beneficio, ¿no?, marginal. En este caso, en un contexto político, podemos entender lo siguiente, ¿no?, que los políticos, y en su gran mayoría, este tipo de políticos o politiqueros se les puede llamar, se dedican a regalar pollos, pescados, ¿no?, alimentos, arroz, azúcar, etcétera, hasta papas se regalan a la gente que más la necesita. Y en este contexto de pandemia, donde la informalidad, la pobreza y el desempleo ha aumentado, definitivamente hay más personas que necesitan el tema básico de la alimentación. Y lamentablemente los políticos o politiqueros, y en esta campaña electoral que ya ha empezado, podemos decir que en mayor medida se están dedicando a realizar esta denominada labor social, en la cual ellos mismos se toman selfies, se graban, llaman a la prensa, etcétera, para poder realizar su acto, entre comillas, social. Entonces, ¿cuál es el costo promedio para este politiquero, llamémoslo así, que le gusta regalar comida a costa del beneficio a costa de las personas que necesitan? Pues, si vas a regalar un pollo entero de 10 soles, en el cual a la persona no le cobras nada, solamente le cobras la foto,
sin que se den cuenta, obviamente, a expensas de sus necesidades, entonces el costo del político sería los gastos que ha realizado por la compra de un lote de, por ejemplo, de alimentos. ¿Y cuál sería el costo marginal? El costo adicional vendría a ser pues justamente la foto que tenga que tomarse, ¿no? O que las cámaras de televisión o de redes sociales los estén grabando. Un costo adicional que tiene que aumentar la persona por cada persona, ¿no?, que venga. En este caso, los políticos calculan muy bien, y quizás eso lo hemos escuchado en otros políticos, de que si tú regalas a una persona, no estás regalando solamente a uno. En promedio, cada persona vive con 4 o 5 personas en familia. Entonces, si tú regalas a uno y vas a regalar a 100 personas, en realidad no estás regalando a 100 personas distintas, sino si cada uno tiene un promedio de 5 personas en su familia, en total estás regalando a 500 personas. Y los políticos, ya que saben calcular muy bien, ellos pensarán que si te regalo a 100, ya tengo asegurado 500 votos. Bueno, pues ese es el costo que ellos realizan bajo el supuesto de que están invirtiendo para asegurarse sus votos en estas elecciones. Y creo yo que hacer eso a costa de las necesidades de las personas, pues no es ético y no es dable. Y ahora que con esta última ley del Jurado Nacional de Elecciones, en el cual prohíbe los regalos, claro, con un monto de más de 12 soles aproximadamente, debería estar, no solamente sancionado, sino también visto de alguna manera multado y hasta, por qué no decirlo, retirado de la campaña, porque jugarse con las necesidades de las personas no es dable, no es correcto. Entonces vemos que hay costos. Los beneficios podrían ser para el político, es asegurarse sus votos, ¿no? El costo de las personas que, ¿no?, en este caso reciben el alimento es de alguna manera la humillación que puedan sentir al sentirse el tema de recibir la comida a costa de que lo puedan grabar, a que no quieran, o que lo puedan ¿no?, estar grabando con la cámara o tomándole algunas entrevistas, etcétera. Y el beneficio es obviamente que puedan comer, ¿no?, durante ese día, por la necesidad misma, ¿no?, del contexto que muchas familias están viviendo ahora en el Perú. Pues bueno, este es otro ejemplo de costos y beneficios que podemos entender para poder dejar claro estos principios económicos de que el individuo es racional. Algunos usan su racionalidad de manera correcta y otros con un claro interés, ¿no? Pero bueno, esperemos que nos informemos más para tomar una mejor decisión respecto a este tema de las elecciones que se avecinan en estos meses y que empieza a calentarse. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Dale like, su compartir y chao, chao. Nos vemos.